Continuamos con esta presentación de la asignatura Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular. Estamos hablando acerca de las diferentes concepciones de diseño curricular. Hablábamos antes de la pausa acerca que un currículo debe dar respuesta también a las necesidades o características de la sociedad para, para el tiempo que es propuesto. Vaya, de manera específica nos referíamos a políticas educativas. Políticas educativas tenemos en México de acuerdo a los diferentes sexenios, ya que cada periodo gubernamental propone una serie de alternativas a través de las cuales pretende dar respuesta a problemáticas eh, de diferentes ámbitos, como son educación, salud, seguridad, trabajo y demás. Hablando de manera específica de educación, el currículo debe dar respuesta a esas necesidades de la sociedad. Hablábamos entonces de la postura de Ibarrola, el cual propone el análisis del contexto socioeconómico como un paso necesario para la formulación de planes, es decir, de acuerdo a la economía de un determinado momento, de un espacio geográfico, es determinante para poder elaborar o proponer nuevos planes de estudio. Señala que actualmente estos han favorecido a los grupos privilegiados y propone que el diseño de los planes de estudio se realice con las necesidades de las mayorías, es decir, haciendo hincapié en la práctica social emergente, la síntesis de investigación y docencia, la formación de profesores a partir de los fines señalados y la participación estudiantil. Propone entonces este autor desde esta óptica que los planes o los currículos estén elaborados a partir de las necesidades específicas de aquellos actores principales de la educación. Digo actores principales ya que es, son los que ejecutan el currículo, pero también es de los que depende en gran medida la eficiencia o la calidad de un currículo propuesto. Hablamos entonces también, eh, encontrando similitudes con Casarini, quien afirma que la escuela es la institución específicamente encargada de alcanzar las finalidades educativas, aun cuando existen otras instituciones que también cumplen con la función de educar. Desde esta óptica, este autor sostiene que a través de la educación se pretende modificar o influir en la sociedad, visto desde una frase filosófica. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esto a manera de una ejemplificación de que la educación influye en la sociedad que mencionaba hace un momento antes de la pausa. Una persona con conocimientos, con valores, a aptitudes adquiridas, destrezas, va a influir positivamente en su sociedad. Y de esa manera es como se debe llevar a cabo o reorientar esta labor educativa, donde a través de la educación una persona se prepara no solamente para la vida, sino para interactuar de una manera eficiente y eficaz, no solamente con su entorno social, sino con el entorno material y natural. Es la postura de este autor Casarini, ¿sí? Continuando con lo expuesto por este autor, tenemos entonces que la escuela asume las intenciones educativas de una sociedad para un determinado momento de su desarrollo y por consiguiente el currículo se convierte en la instancia mediadora entre institución y sociedad para el logro de aquellos propósitos. Lo que mencionaba hace un momento, a través del currículo se pretende dar respuesta a las necesidades de la sociedad. ¿Y quiénes son los encargados de llevar a la práctica o desarrollar este currículo? La escuela. Y a través de la educación, el individuo va a apoyar, a interactuar, a participar en su sociedad. Y como decía hace un momento, una persona con conocimientos, con valores adquiridos de una manera formal. Y digo de manera formal, ya que es la enseñanza que se brinda específicamente en un espacio educativo. Una persona que sea educada, no solamente educada, sino instruida en sentido amplio, pues estará entonces cumpliendo con ese perfil de egreso que se espera para
determinado nivel educativo, ya que existe perfil de egreso para toda la educación básica u educación obligatoria. Entonces, siguiendo con los elementos del currículo, tenemos que es importante también referirnos al plan de estudio como un elemento sustancial de ese mismo currículo. En este plan de estudio, lo que encontramos es que es el diseño curricular concreto. Es decir, en este documento se aterrizan, se concretizan determinadas enseñanzas realizadas por la institución educativa, sujetas a las directrices generales, comunes y propias, cuya superación da derecho a la obtención de un título universitario oficial y validado en todo el territorio nacional. Es decir, en palabras concretas, jóvenes, el plan de estudios no es otra cosa más que el número o los títulos de las asignaturas que hay que cubrir de los temas y subtemas que se espera que se aborden a lo largo de un bimestre, un cuatrimestre, un semestre, a lo largo de la formación escolar, formación académica. Y menciono también acerca de un título universitario. Tenemos que cada nivel educativo es propedéutico, ya que nos prepara para el siguiente y nos otorga al terminar dicho nivel anterior un certificado con validez, que es el peldaño que se necesita para subir a otro nivel educativo. Es propedéutico. Por ello, habla acerca de la obtención de un título, ¿sí? Y un título universitario, ya que en esta actualidad la educación obligatoria está desde la educación inicial hasta la educación superior, de acuerdo a las posibilidades de cada entidad federativa. Las características de este plan de estudio, jóvenes, es que está diseñado para que contemple la formación, preparación y entrenamiento de futuros profesionales mediante la aplicación de un método investigador y normas particulares en diferentes disciplinas con responsabilidad y conciencia de su incidencia en la sociedad. Es decir, el plan de estudios van los aprendizajes clave o los contenidos necesarios para certificar algún nivel educativo, pero también hace mención aquí de que los docentes apliquen un método de investigación y normas particulares en distintas disciplinas con responsabilidad y conciencia. Es decir, eh, a través de esta pedagogía científica, poder llevar a cabo su enseñanza para que se alcance un aprendizaje significativo. Y si se está llevando a cabo una enseñanza científica aplicando diferentes metodologías probadas, eh, que pueden ser refutadas o puestas en práctica, ¿qué está aprendiendo el estudiante? Exactamente eso. No está aprendiendo solamente contenidos, se está llevando aprendizajes al momento de llevarlos a la práctica. Eso es lo que se espera o lo que está impreso dentro de este plan de estudios, que desde un punto utópico, el maestro lleve a cabo su labor de enseñanza con calidad para poder despertar la contraparte como un reflejo, un aprendizaje de calidad. Entonces, siguiendo con esta parte de los planes de estudios, tenemos que estos determinan sus estatutos, normas de organización y funcionamiento, previa autorización de su implantación en el órgano competente de la comunidad autónoma. Es decir, antes de que sea aplicado un currículo, jóvenes, es sometido a una evaluación. ¿Sí? Esa es la gestión del modelo educativo o gestión del currículo, donde una vez que ya está terminado tal currículo, es sometido a una evaluación para determinar si cumple con los elementos necesarios para tal fin. Deben ajustarse las directrices comunes y generales que el gobierno establezca para cada título de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Sí? Ese es un componente también del currículo que está sometido a una valoración legal, a la normatividad vigente, para determinar si es factible de llevar a la práctica o no. Hablamos en un momento acerca del perfil de egreso.
que no es otra cosa más de que es lo que la sociedad espera de los estudiantes de algún determinado nivel al concluir este. Es decir, que pueda dar respuesta a esas demandas, a esas situaciones específicas que se esperan de él. Entonces, a manera de definición, tenemos que, hablando del perfil de egreso, se define lo que ha de ser logrado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, sus objetivos más generales, por lo que durante su elaboración se toman las decisiones más importantes. De manera que a través de esta selección de objetivos, de especificaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece un parámetro estandarizado de cómo han de ser los estudiantes una vez que hayan culminado algún nivel educativo. Mencionaba que a lo largo de estos diferentes niveles educativos de nuestro sistema educativo nacional se tienen diferentes perfiles de egreso, tanto de educación primaria o secundaria, y no es otra cosa más que los estudiantes al concluirlo puedan dar respuesta a esas demandas o esas características de la sociedad que hablamos hace un momento. En cuanto a las funciones del perfil de egreso, se pretende también entonces ser una primera descripción preliminar del egresado, de carácter no técnico, pero que sirve de antecedente a la formulación explícita de objetivos curriculares, de los que sí se exige rigor en su formulación. Es decir, este perfil de egreso nos permite delimitar qué es lo que se espera, pero también trazar una directriz de una vez alcanzado este nivel educativo, qué es lo que podemos brindarle o exigirle a los estudiantes que ya concluyeron el nivel anterior. O mencionaba que los niveles de nuestro sistema educativo nacional son propedéuticos, ya que nos van sirviendo a manera de complementación uno tras otro hasta llegar al nivel universitario. Entonces tenemos que el perfil de egreso es un conjunto de objetivos curriculares con o sin mención explícita de ello. ¿Por qué razón? Es lo que se espera que los estudiantes conozcan, dominen, aprendan, apliquen al haber concluido un nivel educativo. Por ello es perfil de egreso, que es lo ideal una vez que hayan alcanzado la certificación en algún nivel educativo. Hablaba de plan de estudios. Ahora también es importante mencionar la existencia de otro documento, mapa curricular. ¿Qué es y cómo es? Tenemos que un mapa curricular describe los contenidos de formación que los educandos irán adquiriendo a través de los bloques o periodos que conformen su plan de estudios determinado. Es decir, las asignaturas que se irán cursando, ya sea a lo largo de 3, 6 años de formación académica, o pueden ser 3, 2 o 4 si estamos hablando de una enseñanza universitaria. ¿Cuántas y cuáles asignaturas son las que se están articulando para dar cumplimiento a una formación académica? Ese es un mapa curricular. Pero también tenemos algunas características de ese mapa curricular. Deberá agrupar las materias o espacios curriculares en áreas o líneas de formación que especifican el tipo de importancia de ese núcleo de materias, ¿sí? Es decir, asignaturas de tronco común, asignaturas disciplinares, ¿sí? Si estamos hablando de una licenciatura en educación, ¿cuáles asignaturas son importantes e ineludibles de que se impartan para tal fin? Hay algunas otras complementarias, pero el interés radica en ese núcleo de materias que tienen mayor importancia y están plasmadas, reitero, dentro del mapa curricular. Entonces, continuando con esto, podríamos definir el mapa curricular como el conjunto de materias agrupadas por áreas de estudio en orden de perfil de egreso y distribuidas en el tiempo o duración del currículo, ¿sí? Por ejemplo, en la maestría se tienen tantos números de asignaturas que se deben de cursar y están agrupadas por cuatrimestres debido a su importancia,
y a la periodicidad en la que deben de ser atendidas estas asignaturas durante durante el estudio de la maestría de principio a fin. Todo ello está contemplado en ese mapa curricular. Hablamos entonces hace un momento acerca del plan de estudios, mapa curricular y ahora objetivos generales. Objetivos generales del currículo o del currículum, ¿cuáles son? En esta parte documental o normativa solamente se redacta la habilidad, capacidad o actitud y el contenido amplio. ¿Qué es lo que se espera? Alcanzar, explicar, aplicar, aplicar los contenidos aprendidos en la puesta en práctica de planes de estudio, en ejemplo, a manera de objetivo propuesto de una manera representativa de lo que estamos mencionando. Los objetivos generales de largo alcance, llamados también objetivos terminales, los enunciados que se usan tienen mayor alcance, corresponde a programaciones curriculares anuales de las asignaturas o áreas. Nosotros cuando tomamos un plan de estudio, tenemos desde el enfoque, las características de la enseñanza en el nivel educativo del que estamos, las competencias que se esperan alcanzar, eh, la distribución curricular, ya sea en temas, lecciones, unidades, y también los objetivos de la educación, ya sea en un grado del nivel educativo o bien de todo el nivel educativo. Están propuestos en estos objetivos generales de largo alcance. Continuando con los documentos que se desprenden de la elaboración del diseño curricular, tenemos entonces también la selección de contenidos y cartas descriptivas. Es decir, vamos jóvenes de lo general a lo particular del currículo. Una vez que ya tengo el plan de estudios, tengo el mapa curricular, tengo mis objetivos propuestos inmediatos y a largo plazo, también es importante mencionar la selección de contenidos y cartas descriptivas para el momento que se van a llevar a cabo por periodicidad. Las cartas descriptivas son una guía para orientar los cursos de una manera planeada, aunque flexible, hacia un rumbo determinado y un método definido. Es decir, hacia dónde se espera llevar la educación de algunos contenidos específicos, además de tener claro también ahí o de tener específico la metodología de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje. Dentro de estas cartas descriptivas también encontramos una selección de contenidos, que no es otra cosa, jóvenes, que lo que hacemos en el diseño de un plan de clase, ya sea para una sesión para 15 días o para 8 días, de acuerdo a esta nueva normalidad, donde en esta selección de contenidos es un conjunto de constructos hipotéticos deductivos, enunciados científicos sueltos, intuiciones e inferencias analógicas, ¿sí? A través de los cuales se pretende que nuestros estudiantes adquieran tales contenidos de aprendizaje a través de estas actividades de aprendizaje. Para reiterar entonces, cartas descriptivas son una guía para orientar los cursos de una manera planeada, hacia un rumbo determinado y un método definido. También estas cartas descriptivas son instrumentos adecuados para explicar intencionalidades, objetivos, métodos y criterios de una materia en un marco educativo determinado. Esta carta descriptiva vienen siendo los materiales de apoyo docente, donde nos remiten los objetivos, una metodología, pero también cada una de estas fases de cómo llevarlos a cabo y poder gestar en los estudiantes un aprendizaje realmente significativo dentro de la carta descriptiva.
¿sí? Entonces, lo que mencionamos anteriormente son las generalidades de una carta descriptiva, pero en esencia, ¿cuáles son los elementos de esta carta descriptiva? En primer lugar, temas y subtemas. ¿Qué es lo que se espera? Es conveniente desglosar o dividir la temática de la materia en varios temas y estos a su vez en varios subtemas, a fin de ordenar y facilitar la conducción del aprendizaje del alumno de común acuerdo con los objetivos particulares de las unidades de aprendizaje. ¿Sí? Es, como les decía hace un momento, es ir de lo general a lo particular, jóvenes, desde el currículo hasta estas cartas descriptivas, ¿sí? De manera específica sobre qué es lo que se espera trabajar y en qué momento, teniendo claro lo que es la conducción del aprendizaje, los objetivos de cada unidad de aprendizaje para dar cumplimiento. También es importante señalar las horas de contacto o las horas de trabajo, la distribución de la jornada. En educación básica tenemos que se debe dar mayor énfasis a las asignaturas de español y matemáticas, ¿sí? Dependiendo del grado. Un ejemplo, para primer y segundo grado tenemos una distribución horaria de 9 horas de español por 6 de matemáticas. ¿Por qué? Por la trascendencia y por la transversalidad de estos contenidos. Y eso está plasmado o se debe tomar en cuenta desde el diseño curricular y especificarlo en esta carta descriptiva. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Tenemos entonces que es conveniente prever una distribución del tiempo total de horas del semestre o del trimestre a cada uno de los temas y subtemas, de acuerdo con la importancia de los objetivos particulares y específicos, lo que les mencionaba de educación básica. Tener en cuenta cuántas horas a la semana, mes o año se van a dedicar para la enseñanza de cada una de estas asignaturas. Sería de acuerdo a la trascendencia, la importancia de los objetivos particulares y objetivos. No podríamos darle 6 horas o 9 horas a la semana a educación física, educación tecnológica y restarle importancia a algunas más. Eso se debe tomar en cuenta también desde el mismo diseño curricular y especificarlo, como les comentaba, en estas cartas descriptivas que emanan del currículo, ¿sí? Que es o del plan de estudio jóvenes, con lo que queramos tomar. También, hablando de las características de la carta descriptiva, ya mencionamos lo que son los temas, subtemas, las horas de trabajo. El siguiente componente de la carta descriptiva son los métodos y actividades de aprendizaje en el aula. También es importante definir métodos y preparar las actividades, materiales y espacios, equipo e instrumentos que habrán de contribuir al aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza de la materia y sobre todo con los objetivos particulares y específicos, según el potencial docente del profesor y las habilidades y hábitos de estudio de los propios sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante especificar la metodología, pero también prever los materiales o los recursos que se vayan a utilizar. Esto sin dejar de lado la habilidad, la creatividad del docente para poder dotar eh, de recursos educativos dentro de su clase o bien algún otro material didáctico que él haya previsto para tal fin. Dentro de otro elemento de estas cartas descriptivas son las actividades fuera del aula. Mencionaba en algún apartado que eh, aprendemos en diverso contexto, de manera formal en la institución, pero de manera no formal en la casa o la sociedad o en la comunidad. Y por ello es importante también especificar algunas actividades fuera del aula en las cuales los estudiantes van a aplicar los conocimientos adquiridos en el aula para transformarlos en aprendizajes. Tenemos entonces que se requiere que el estudiante realice ciertas actividades de aprendizaje fuera del aula: lectura, observación, experimento, registro de información, elaboración de fichas, solución de problemas,
y casos, ensayos, reportes, etcétera. A través de estas actividades, mencionaba, va a aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y se van a convertir entonces en aprendizajes. También dentro de esas cartas descriptivas se toma un apartado para citar las fuentes de documentación, que son libros y revistas que siguen siendo la principal fuente de información. Es importante señalar las referencias bibliográficas correspondientes, precisando si son indispensables o solo recomendables. Dentro del plan de estudio se vienen algunas citas bibliográficas o alguna lectura de relación y como tal debe especificarse en las citas bibliográficas, pero también si son obligatorias o son recomendadas para ampliar lo que se está plasmando en la carta descriptiva o en alguna parte del currículo propuesto. Y muy importante en esta actualidad hablar de evaluación. Sistemas de evaluación del aprendizaje. ¿De qué manera se evalúa el currículo? Evaluar el aprendizaje del estudiante tiene varias finalidades. Retroalimentar al propio estudiante, verificar si se lograron los objetivos específicos y en qué medida medir la capacidad y potencialidad del profesor, métodos e instrumentos, expedir una calificación. Sí. Se especifica dentro de esta carta descriptiva qué es lo que se va a evaluar, los criterios de evaluación, cuándo, cómo, de qué manera cuantitativa, cualitativa, a fin de poder establecer estos dos referentes, cuantitativos, cualitativos, dentro de una escala oficial y pueda alcanzarse la evaluación con fines de certificación. A grosso modo, jóvenes, a manera de complementación, estamos hablando entonces en esta presentación acerca de esta segunda fase que es el diseño curricular. Y digo segunda fase porque anteriormente definimos y enunciamos cada una de estas fases. En primer lugar es el análisis de la realidad, para posteriormente hacer un diseño curricular. Lo que hicimos en este caso fue estar caracterizando qué elementos están presentes dentro de ese diseño curricular, desde el currículo mismo, el plan de estudios, el mapa curricular, las cartas descriptivas, qué elementos lleva la carta descriptiva, desde los temas, subtemas, objetivos, la valoración de cada uno de ellos y la trascendencia de la evaluación. Pero no solamente evaluación certificativa o final, donde se evalúa solamente el resultado. Es importante hacer énfasis aquí que es importante llevar a cabo una evaluación permanente, ¿sí? No solamente en el diseño curricular, hacer una evaluación desde el momento mismo que se está haciendo un análisis de la realidad y continuando con de las fases de este diseño curricular, una evaluación tanto interna y externa, para que una vez que esté terminado el currículo, la evaluación sea una evaluación final, pero ya con el producto terminado y no solamente cada una de estas fases. Para cerrar esta presentación, jóvenes, es importante resaltar que el currículo atiende, como decíamos en algún momento, necesidades, características o demandas de la sociedad, desde políticas económicas, geográficas, de salud, en este caso, como estamos actualmente, hablando de esta modalidad híbrida de trabajo, para que posteriormente la educación pueda apoyar o modelar la sociedad una vez que se hayan alcanzado las características planteadas de manera inicial. ¿Y de qué manera? Decía en alguna parte de la explicación, la educación no cambia a las personas. Lo que se espera es que a través de la educación se cambie a las personas que van a cambiar el mundo. Esa
es la clave, jóvenes, que el currículo pretende modelar de una manera formal a través de la educación a los integrantes de la sociedad de manera que cumplan o satisfagan esas necesidades, ¿sí? Necesidades presentes o futuras de la ciudadanía.